Y bienvenidos, les damos la bienvenida a este lunes para nuestro compromiso de geopolítica. Lunes, comienzo de semana laboral y comenzamos con mucho brío, como todos los días, nuestro compromiso habitual de esta hora de geopolítica. Hoy es lunes y estamos ya a 19 del mes de octubre. Está yendo rápidamente este mes número 10 del año. Así que esperamos que todos estén bien, que hayan pasado un fin de semana fabuloso. Bueno, recordamos como siempre, geopolítica por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com para los que están fuera del país, el audio en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde, y repetimos también el contenido en nuestras redes sociales de Instagram, YouTube, Twitter y Facebook. Gracias por estar con nosotros. Entonces, vamos a ver cómo arranca la semana laboral en términos de la situación meteorológica. Esta es la Oficina Nacional de Meteorología. Iniciamos la semana laboral con un ambiente de pocas nubes y sol durante las primeras horas, y eso va a ser hasta el mediodía, mientras que en horas de la tarde y en la noche la presencia de una principalmente estoy frisado, estoy frisando. Estoy, Se me está frisando el sistema este, por favor, Dios santo. ¿Qué vamos a hacer con este internet? Bueno, aprovechamos entonces ya para decir que va a haber pocas lluvias esta mañana y un poco en la tarde y en la noche en algunas Pocas zonas. lluvias, poca lluvia. Dice Meteorología que iniciamos hoy con un ambiente de pocas lluvias. Hoy iniciamos la semana laboral con pocas lluvias. En la noche, en la tarde y la noche pudiera llover en de algunas zonas del sureste, del suroeste, la cordillera central y aquí en el Gran Santo las lluvias. Sé que iniciamos la semana con pocas lluvias, Leandro. Eso es. Buen día, Leandro. Tú acabas de levantarte. Dime. Buenos días. Buenos días, Nelson, y todos los amigos televidentes de Geopolítica en este día 19 de octubre del 2020, en un lunes cargado de muchas informaciones que Geopolítica quiere compartir con todos los amigos televidentes, que queremos sembrar esperanza porque se ha recuperado una de ellas en un país vecino. Hay que sembrar la esperanza. Eh, La esperanza siempre, tú siembras poca esperanza y generalmente da buena cosecha. Así La es. esperanza son de esas siembras que generalmente se cosechan abundancia. La esperanza, la fe. Sin eso no viviría la gente, ¿eh? El mundo no sería mundo. De verdad. No, no, Hay que no. alimentar siempre el espíritu con eso. Que no cree, no cree, Sin la fe y el mundo sin fe y sin que esperanza. cree. Entonces, el que cree que se puede dar.
ya tú sabes. Y esto es No, geopolítica. tú, Se, se celebraron las elecciones en la hermana República de Bolivia, en la que después de un proceso tortuoso y bien difícil para esa nación, después de la consumación de un golpe de Estado frente al expresidente Evo Morales Ayma, hace justamente un año, se convocaron elecciones presidenciales para el día de ayer, 18 de octubre, y el movimiento al socialismo siglo XXI, el MAS, y el candidato de Evo Morales, el que Evo escogió para que sea candidato de su movimiento político, ganó abrumadoramente las elecciones frente a dos de los candidatos y fueron promotores del golpe y opositores acérrimos siempre de Evo Morales. Llámese Carlos Mesa y Fernando Camaño. Fernando Camacho, no Camaño. Y hoy el mundo amanece con los resultados de las elecciones preliminares, de los resultados preliminares de las elecciones de Bolivia, donde Luis Arce, candidato del movimiento, gana las elecciones con más del 50% de los votos y su más cercano cerca del 30% y el otro cerca del 15%, el 14% de manera específica. Es decir, Bolivia amanece hoy, yo te envié un video esta mañana, no sé si me escucha, más temprano, de cómo era la algarabía en ese pueblo a partir de ese proceso electoral. Desde el fin de semana estuvimos dándole seguimiento de cerca, bien de cerca, para ver cómo terminaría ese proceso electoral. bueno, sí, yo le di seguimiento hasta la 1 de la mañana porque en algún momento se pensó que se podía repetir lo que ha sido tradicional en estos países donde grupos de poder se atornillan en el gobierno y buscan la forma de evitar que los pueblos avancen. Y como había un ambiente de incertidumbre, porque extrañamente, en un país como Bolivia, que tiene una tradición de golpe de Estado, durante 14 años se mantuvo un sistema de gobierno muy estable y había superado esos sobresaltos electorales y o tiene, o tenía un sistema de información rápida, de resultados rápidos. De repente eso desapareció y anoche estaba la incertidumbre porque no había ni boca de urna, ni había información del Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera. Pues entonces había que darle seguimiento, le dimos seguimiento hasta bien entrada la madrugada, pero ya con un poco de tranquilidad cuando el doctor Luis Arce salió en pantalla y dijo que, que aunque no había datos oficiales todavía, pero sí ya tenía la información de que habían ganado las elecciones. Además, una de las compañías se llama, una de las compañías contratadas por el Tribunal Superior Electoral para dar a conocer el boca de urna, que no se permitía un boca de urna de relajo como ha ocurrido aquí muchas veces, que 300 compañías se ponen a dar resultados de un supuesto boca de urna y lo que crea la confusión en la población. Sí. Entonces el Tribunal Supremo Electoral contrató a las compañías, pero esas compañías extrañamente no tenían los datos. Al final una de ellas, las más creíbles,
apareció, su director apareció en pantalla con el 95% de una muestra de altamente representativa, dando a conocer los resultados de que ese momento, y cuando se habla de una muestra del 95%, es algo invariable. Bueno, aparecía el MAS con 52 puntos y algo por ciento, y el eterno aspirante de la derecha, de los grupos de poder, De la extrema derecha. de la extrema derecha, el señor Mesa, y el candidato de los Estados Unidos, y de esos grupos, que es candidato toda la vida. Fue presidente en sustitución en una ocasión creo que sustituyó fue a Gonzalo Sánchez de Lozada. Sí. Era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y lo sustituyó, pues se convirtió en presidente. Bueno, un 30%. El otro eterno candidato, que en esta ocasión no fue candidato, que fue también vicepresidente y llegó a presidente cuando murió el general Hugo Banzer, que había sido un presidente de facto cuando los eternos golpes de Estado en Bolivia. Sí. Había sido presidente en una ocasión, pero luego, esas son las cosas de la vida, luego se fue rodando hacia la democracia y el general Hugo Banzer fue electo presidente por la voluntad popular y murió siendo presidente. Y entonces Quiroga, que era su vicepresidente, llegó a presidente en sustitución del general Hugo Banzer. Ese es también otro eterno aspirante. Y ya en el día de hoy, estoy chequeando, Carlos Mesa no ha hablado, pero ya la supuesta presidenta felicitó a Luis Arce, lo mismo que Quiroga, lo que da lo que ya convierte en definitivo este proceso. Entonces, No, y la presidenta interina, Ñáñez, Anina Ñáñez, ha reconocido la victoria del MAS desde ayer, de la noche mismo. Anina Ñiñi. Bueno, Nelson, en definitiva, eso nos deja varias lecturas. Porque yo que estuve dándole seguimiento de cerca, ahí quiero compartir con los amigos televidentes esta parte. Luis Arce había centrado su propuesta de campaña en la preservación de los derechos, de los beneficios económicos a la población de Bolivia. Si no, esto hay que preservarlo, hay que volver a preservar lo que ya tenía este país no lo puede perder. Y segundo, tiene que seguir manos, no pasa manos extranjeras. Eso creó un empoderamiento tal en Bolivia que la gente sentía que esa era su propuesta, que esa era su vida. Sí, hubo un nivel de sintonía enorme con la gran población de Bolivia, con la gran mayoría. Es decir, no, la educación tiene que ser gratuita para los hijos de todo el mundo. Tiene que llegar el derecho a la universidad para eso, todo el que tenga deseo de estudiar. Eso no puede ser impedido. Y esa era la bandera del pueblo mismo. Es decir, el movimiento MAS tiene una sintonía enorme con la población de Bolivia. Mira, este es un programa cuyo nombre es Geopolítica. Entonces, como es un programa de geopolítica que se llama Geopolítica, nosotros no podemos sencillamente centrarnos en la política de la República Dominicana. Por eso estamos hablando de un proceso que ha tenido lugar en un país donde hace 11 meses esos sectores se coaligaron con los Estados Unidos, con la OEA y con esos factores de poder para provocar un golpe de Estado por una supuesta, por la supuesta ocurrencia de un fraude electoral. Entonces, hay que recordar eso. Evo Morales gana las elecciones del año pasado con una diferencia de 10.2, porque en Bolivia, lo mismo que en Argentina y en otros países, aunque
está el sistema de doble vuelta. Si un candidato, el candidato que queda puntero, le lleva 10 puntos al que queda en segundo, naturalmente se obtiene más de un 40%. Si obtiene 40.5 y el que le sigue obtiene 29.5, ganó en primera vuelta. Ganó en primera vuelta. Entonces, Evo Morales gana con 45.2, creo que fue. Y Carlos Mesa obtiene 34 puntos y algo, o sea que le llevaba 10 puntos. Pero había una ambientación de denuncia de fraude motorizada desde un principio por la OEA. Y entonces el ambiente que se creó posterior a Evo haber rebasado el 10% por encima del segundo, bueno, se creó toda una maquinaria propagandística dirigida a deslegitimar esos resultados. Y el resultado final fue un golpe de Estado, disfrazado de que Evo renunció. Mentira, Evo no renunció, un golpe de Estado. Que por demás, la Universidad de los Estados Unidos, de Miami específicamente, certificó, haciendo un análisis exhaustivo del proceso electoral, que Evo Morales había ganado por encima del 10% de sobremesa. De los Estados Unidos. Pero no solo, hay tres informes. Tres informes, claro que sí. Un informe de un estudio de la Universidad de la Florida, FIU, Florida International University. Hay un informe de la Universidad George Washington, que están en Washington. Y como para remachar, hay un informe del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, que en materia en el área de matemáticas es el sumo en el mundo. Hicieron los modelos matemáticos en los tres estudios, los modelos matemáticos de lo que había ocurrido entre el momento en que se suspende el conteo y se reanuda poco después, y cuando Evo sale ganando con 10 puntos porcentuales. El modelo matemático que hicieron, los tres modelos matemáticos, dijeron: aquí no hay ningún fraude, porque lo que se mantuvo fue una tendencia que estaba totalmente verificada. Pero ya eso no tenía ningún valor, porque el informe de la OEA, con la intención de crear el ambiente para el golpe de Estado, se había asentado como una verdad incontrovertible. Y Evo, que a pesar de que esos grupos, diciendo que Evo era un dictador, Evo prefirió no luchar para conservar el poder, porque él dijo: yo no voy a conservar el poder exponiendo a mis hermanos bolivianos a una masacre, porque él sabía que esos grupos estaban dispuestos a matarlo a él, claro, y a matar cualquier cantidad de personas. Se iba a agarrar de eso, con tal de conservar el poder. Él prefirió retirarse, y aún así estos criminales mataron más de 50 personas. Sí. Y destrozaron la casa de él. Fueron a la casa de Evo, un presidente con 14 años, y lo presentan el lujoso ambiente donde trabajaba Evo Morales en su casa. ¿Sabes lo que era el lujoso ambiente? Un rancho, una casucha de campaña, un televisor, oye el lujoso ambiente, unos muebles, un escritorio, una computadora, obviamente un presidente que sale del palacio pero sigue trabajando en su casa, y tiene las herramientas que tiene cualquier hijo de vecino. Le presentaron eso como que era un tipo que tenía una doble moral, ostentoso, un ostentoso,
una computadora, creo que ni siquiera de última generación. Porque Evo Morales es hijo de unos campesinos indígenas que nunca le fue el poder a la cabeza. Él mantiene las mismas costumbres de los indígenas. Si ustedes ven a Evo hablando, lo oyen hablando y lo ven leyendo en español, se darán cuenta que el español no es su primera lengua. Su primera lengua es indígena, uno de las lenguas de los grupos indígenas que hay en Bolivia. Y una persona así mantiene el último traje que usó Evo Morales, la última corbata, que lo dijo él en una entrevista que yo tengo por ahí, fue cuando se graduó de la escuela. Ahí todo el mundo estaba con saco y corbata. Bueno, él fue a la graduación con saco y corbata. Y él dice, ese día yo juré que nunca más iba a usar una corbata porque ese es un atuendo de dominación. Nunca más usó corbata. No usa corbata Evo Morales. Todo tipo así no se aferra al poder. Tú sabes por qué tumbaron a Evo, pero que ahora se le revirtió porque el pueblo dijo, ¿dónde tumbaron a Evo? No, pero Evo no es Evo. Así Evo es. En miles de Evo. Ya hay muchas raíces ahí. Cuando vengamos de la pausa, yo te voy a hablar con unos números de por qué tumbaron a Evo y trataron ahora de armar una candidatura que pudiera competir con el MAS, porque ellos sabían que el MAS estaba en primer lugar, pero no lo pudieron lograr de todas maneras. Pero vamos a la pausa y venimos ahora a seguir conversando de este tema y de otros temas también importantes de la jornada.